A veces, ¿cómo reaccionamos en frente de ello? La gente responde de diferentes maneras y más la gente del mundo responde de una manera incorrecta. Y a veces nosotros los cristianos, en vez de responder de la forma correcta, no lo hacemos. Así que este mensaje deseo mostrarle la manera correcta en la cual podemos responder a cualquier problema. Escuchen bien, podemos responder a cualquier problema. Porque nunca habrá un tiempo sin problemas. Por eso el tema de hoy lo he titulado No temas. Y nos vamos a centrar en la segunda de Crónicas, capítulo 20. Así que les invito a que pongan especial atención, porque vamos a leer varios versículos de este pasaje en la Biblia. ¿Sabían, hermanos? Y es muy interesante saberlo, que la frase o palabra no tengas miedo o no temas se repite 365 veces en la Biblia. O sea, una vez por día. Dios se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a Isaac, Dios se lo dijo a Daniel, Dios se lo dijo a David, Dios se lo dijo a Pablo, Dios también se lo dijo a María, la madre de Jesús. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y hoy voy a tomar como base este pasaje, porque ahí se encuentra la historia de un rey que fue de los mejores reyes de Israel, ¿sí? Y su nombre es Josafat. Él fue el cuarto rey de Judá, hijo del rey Asa. Reinó en Jerusalén durante 25 años a partir de sus 35 años de edad. Y por eso vamos a ver Segunda de Crónicas 17, del 1 al 6, algunas características de este gran rey. Segunda de Crónicas 17, 1 al 6. Amén, así está escrito. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre, y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñarles en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto a ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Simaramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Yorán. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Hermanos, vemos en el versículo 4 que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandamientos. Eso fue lo que hizo Josafat.
En el versículo 6 dice que su corazón se animó en los caminos del Señor. Ahí mismo, en el mismo versículo 6, nos dice que quitó todos los lugares de adoración de los ídolos y las imágenes de acera. Y también vemos en el versículo 9, ¿sí?, que envió a los príncipes por toda la ciudad para que enseñaran los mandamientos del Señor. Y por eso en el versículo 3 dice que Jehová estaba con Josafat siempre. El versículo 5 nos dice que Dios afirmó su reino y él tuvo riqueza y gloria en abundancia. Era un rey vencedor, era un rey triunfador, pero encima de todo, era un rey que amaba al Señor con todo su corazón. Pero un día llegó Josafat, le llegó una mala noticia. Una noticia terrible, terrible, y voy a contar 5 puntos de esta historia. La primera es que le llegó una mala noticia a Josafat y lo vemos en el capítulo 20, en el versículo 1 y 2. Y dice, Segunda de Crónicas 20, 1 y 2. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Enoc, de Edom, marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre del pueblo de Engadí. Contra ti viene una gran multitud de ejércitos. Un solo reino difícilmente podría vencer a Josafat. Sin embargo, aquí se juntaron 3 reinos: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Y los 3 hicieron un ejército poderoso e invencible, y vinieron contra Josafat y su ejército. Y no solamente eso, sino que era un ataque inminente, ya que le dijeron que estaban muy cerca de Jerusalén. Eso fue una noticia triste, una mala noticia para él. ¿Y cómo reaccionó Josafat? Y lo vamos a ver en el versículo 3. Segunda de Crónicas, versículos 20, 3 y 4. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Primera reacción de Josafat. ¿Cuál fue su primera reacción ante esta mala noticia? ¿Cuál fue? El temor, el miedo. Josafat conocía bien estos pueblos que eran muy terribles, y por lo pronto los moabitas y la amonitas eran una gente muy mala, ¿sí? Entonces ya se imaginaba lo que les venía, ¿sí? Porque ellos fueron enemigos de su pueblo de hace mucho tiempo. Por eso lo conocía muy bien qué terrible era. Y veamos más adelante la oración que hizo Josafat en el versículo 12. ¿Qué es lo que él dice? Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no lo vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat se sentía impotente. Josafat tenía temor. ¿Y qué es el temor y qué es el miedo, hermano? El temor y el miedo, de acuerdo al diccionario que estuve buscando, dice que es una emoción natural en la cual nosotros, ante una mala noticia o ante un peligro inminente, altera nuestro ánimo. Y muchas veces produce angustia. Y esa angustia nos produce un temor que a veces nos paraliza. Y esas personas así a veces no saben qué hacer. Le pregunto, hermanos y hermanas, en este momento, ¿qué le está causando temor en este tiempo? Posiblemente el temor de contagiarnos de alguna enfermedad.
o posiblemente el temor de alguien en nuestra familia que está muy grave y pueda morir en cualquier momento, o estamos pasando una situación en la cual tenemos un futuro incierto en nuestros hijos, ¿sí? O quizá la pérdida de un trabajo, que en estos tiempos es muy difícil, ¿sí? O de un negocio que está a punto de cerrar porque no está dando lo que nosotros queremos, ¿sí? O la delincuencia que abunda día a día afuera, ¿sí? O los problemas económicos de la casa, que no nos alcanza a cubrir todas nuestras necesidades. Después de esto, hermanos, muchas cosas en nuestra vida nos produce temor. Y Josafat le vino ese temor que lo paralizó y lo angustió porque no sabía qué hacer. Un segundo detalle que hizo Josafat cuando sintió temor, y aquí encontramos varios, principalmente, hermanos, lo podemos replicarlo en nuestras vidas. Lo primero que hizo Josafat fue humillarse ante el Señor, y lo vemos en el versículo 3. Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Josafat se humilló, y humillarse significa reconocer que somos tan pequeños ante nuestro Dios. Humillarse significa sentirnos impotentes. No sabemos qué hacer contra esta situación, y Josafat se humilló delante de Jehová y le consultó. La segunda situación que vemos en el versículo 3 es que también pregonó ayuno a todo Judá. Y se reunieron de todo lugar para pedir socorro a Jehová. Ayunar, hermanos, es dejar de confiar en nosotros mismos. Es pedirle a Dios las armas y los elementos necesarios para enfrentar nuestra batalla. Para pedirle ayuda en ese momento que no sabemos qué hacer. La tercera cosa que hizo Josafat es que oró a Jehová. Y la oración que está en el versículo 6 hasta el 12 es una oración modelo, en la cual nosotros debemos de hacerla en tiempo de angustia. Lo primero que hace Josafat es adorar a Dios. Él ya tenía un problema en su cabeza, él ya tenía un problema en su corazón, ¿sí? Él estaba muy preocupado. ¿Y cómo reacciona? Reacciona acercándose a Dios, adorarle, y comenzó a decirle, y lo vemos en 2 de Corintios 26 y 7. Y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Josafat tenía a través de la oración una relación íntima con Dios. Por eso le dice Dios nuestro. Dios nuestro, tú eres nuestro Dios. Y nosotros le decimos, Abba, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro papacito, ¿sí? Por eso te amamos y te queremos. El Señor es alguien cercano, que cuando oramos y platicamos con Él, Él está ahí cerca, pero siempre y cuando entreguemos nuestro corazón. Le dice, tú dominas sobre todos los reinos, tú eres todopoderoso, ¿sí? No hay nadie que pueda estar delante de ti. Tú has vencido a todos los enemigos de Israel y lo has dado en esta tierra a Abraham, el cual es tu amigo. Josafat conocía bien a Dios y él sabía dónde encontrar
esta ayuda. Por eso desde el versículo 8 al versículo 12 le dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 20, 8 al 12. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salve y tú nos oirás y nos rescatarás. 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú nos permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no lo vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscaremos ayuda. Josafat sabía dónde encontrar ayuda. Aquí volvemos nuestros ojos, no sabemos qué hacer. Es una multitud tan grande que viene ante nosotros que no podemos vencerla solos. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos encontramos en tiempos difíciles? ¿A quién acudimos? Este es un buen ejemplo que nos da Josafat cuando nos encontramos en problemas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando no sepamos qué hacer, cuando el problema sea mucho más grande que nosotros. Podemos venir al Señor buscando su ayuda, humillarnos delante de Él, orar, ayunar, buscar su presencia, su fortaleza. Saben, hermanos, Dios escucha nuestra oración cuando de todo corazón nos humillamos. Si buscamos su presencia, Él nos escucha. Dice la palabra y en el versículo 13 al 17, mismo ahí en segunda de Crónicas. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Menaí, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita, que era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Qué tremenda respuesta de Dios. No temáis delante de esta multitud tan grande que iba sobre ellos. No temáis ni te desaliente. Y lo dice en el versículo 17. También porque no habían que temer, porque ya estaban tan cerca, ¿sí? Iban a ser atacados pronto. Por eso, dos razones fundamentales en el versículo 15 que dice, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Dios peleará por ustedes. No son vuestra guerra, sino de Dios. Así le dijo. ¿Sí? Y en segundo lugar, en cuando le dicen, salgan mañana, por la mañana contra ellos, pero le dice algo más. Mañana ustedes van a descender, pero no hay necesidad que peleen. ¿Sí? Ustedes en este caso, parados
deben de estar quietos. Y eso es lo que debemos de ser cuando le pedimos a Dios. Debemos estar quietos. Porque si empezamos a hacer otras cosas, es que no estamos confiando en Él. Es muy importante. Cuando le pedimos, le rogamos algo a Dios, Él nos dice, estar quietos, confía en mí. Yo he ganado la batalla, yo pelearé por ti. Y esa es la salvación que el Señor con nosotros nos da. Y termina el versículo 17, Jehová estará con vosotros. Qué tremenda respuesta del Señor. No temas, yo estaré contigo. Saben, queridos hermanos, Dios sí nos escucha cuando clamamos con todo el corazón, cuando nos postramos y nos humillamos delante de Él, cuando oramos y eliminamos y buscamos su rostro. Él va a responder como en esta oportunidad. Él dio esa respuesta. Y en cuarto lugar, cuando fue la actitud del pueblo frente a una promesa tan grande, hay dos reacciones muy importantes que nos dejan una enseñanza en la cual tenemos que seguir aprendiendo. ¿Sí? Y ese pueblo, eso lo dejó Josafat a su pueblo. La primera es que creyeron en Dios. Saben, hermanos, la Biblia nos enseña en el versículo 18 y 19 lo siguiente. Segunda de Crónicas 20, 18, 19. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, perdón. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. No habían ganado la batalla, hermanos, pero comenzaron a alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso significa confianza. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Esto significa depender de Dios, ¿sí? Cantar en medio de una tormenta. Así como un pajarito, cuando está lloviendo, se oculta en un árbol y empieza a cantar, ¿sí? Y está el viento fuerte y el árbol se mueve de un lado a otro. El pajarito continúa cantando, ¿sí? Así también nosotros, como el pajarito que canta, nosotros siempre debemos de orar. Dios le dijo, mía es la batalla, y ellos le creyeron con todo el corazón. Y la segunda enseñanza que nos deja es que obedecieron al Señor. Y veamos lo que dice el versículo 20. Segunda de Crónicas 20 y 21. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Pero es interesante lo que dice en el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. El ejército iba armado y la gente cantaba, y lo que cantaba era: Dios es digno de ser glorificado, porque su misericordia es para siempre. Su confianza en Dios, su obediencia en Dios frente a una promesa del Señor es lo que debemos hacer, solo creer. Sí. Segundo, obedecer a Dios. Y finalmente, el punto final, la victoria es de Dios. La palabra de Dios se cumplió tal como Él lo había dicho. Lo vemos en el versículo 22 y 23. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí.
Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Y cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado y pedido a Dios y nos cumple y nos olvidamos de Él? ¿Cuántas veces nos ha salvado, nos ha guardado de muchos peligros? ¿Sí? Y nos olvidamos de Él. Pero aquí nos enseña Josafat y su pueblo que a través de la victoria que le dio, cantaron y lo siguieron alabando, porque de Él es la victoria. Dios le había dicho, no es nuestra guerra, ¿sí? Sino es de Dios. Y lo recordamos en el versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Dios le había dicho, hermanos, que no era necesario que pelearan, ¿sí? Solamente les dijo, estar parados, quédense quietos. Y vean la salvación de Jehová. Esta palabra también se cumplió al pie de la letra, porque en el versículo 24 dice, segunda de Crónicas 20:24, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Todos murieron allí, ¿sí? En ese lugar. Y en el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada. No, ni siquiera sacaron sus espadas y vencieron al enemigo. Solo lo que tenían que hacer es pararse y estar quietos y ver la salvación del Señor. ¡Qué gran victoria, hermanos! El pueblo de Dios había ganado la guerra sin usar una sola espada, sin atacar a nadie, porque Dios había peleado esa guerra. Esto no era nuestra guerra, sino de Dios. No temáis, aunque sea una gran multitud, no tengamos temor. No solamente fue una gran victoria del pueblo de Dios, sino también había una bendición extra. Dice la palabra que ganaron un botín tan grande que le llevó 3 días recogerlo. Y lo vemos en el versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que le llevó 3 días solo para juntarlo. El Señor, cuando nos pone prueba y la superamos como Él quiere, siempre viene una gran recompensa. Siempre. Porque Él siempre está al cuidado de su hijo. Qué tremenda victoria que Dios le dio a su pueblo, al pueblo escogido de Dios. No temáis, no tengas temor. No es nuestra guerra, sino es de Dios. No necesitamos hacer nada para ver la salvación de Jehová Dios. Él es un Dios de lo imposible, ¿sí? Y aquí vemos que ha logrado una gran victoria por parte de Él. Y el pueblo de Jerusalén se gozó, y cantaron y alabaron. Dice la Biblia que después de esa gran victoria vinieron a la casa de Dios para agradecerle. Reconocieron que la victoria y la gloria era de Dios, que ellos no habían hecho nada. No fueron como los leprosos. Les curó a 10
Solo uno regresó a dar las gracias. El Señor lo hizo, y todo lo vemos en el versículo 27 y 28. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Fue en la casa de Dios donde ellos pidieron la ayuda, donde ellos se sintieron impotentes, y ahí clamaron y se humillaron delante de Dios. Ahí mismo, donde vuelven para agradecerle después de esta gran victoria, hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de hoy, ¿sí? Cómo nosotros podemos aplicarlas en nuestras vidas, día a día. Vendrán noticias desagradables, ¿sí? Vendrán tiempos difíciles. Esto va a pasar en algún momento a otro, ¿sí? Y sí, a lo mejor ya está pasando en este momento. Pero ¿cómo reaccionamos ante esta situación? Preguntémonos en este día, ¿cuáles son los moabitas y los amonitas que están delante de nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es ese gran problema que a veces vemos tan grande y casi es imposible de ser superado? ¿Cuántas veces hemos pensado que con esta situación no puedo? Quizás la pérdida de la salud, quizás la pérdida de un trabajo, quizás un futuro incierto, quizás la pérdida de un familiar, quizá una situación conyugal, algo que nos está afligiendo, algo que nos está angustiando, ¿sí? Tenemos temor de todo esto. Quizás el futuro incierto de una deuda impagable, ¿sí? Que está por delante de nosotros. ¿Cuáles son los moabitas y los amonitas que tenemos frente a nosotros? Es posible que hoy nos sintamos como se sentía Josafat, con temor. Y él decía, en mí ya no hay fuerza, ya no tengo fuerzas para luchar. Esta es una gran dificultad, decía él. Tiene una gran multitud y termina diciendo, y regresamos al versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. ¿Cuántas veces, hermano, no sabemos hacer frente a las situaciones? ¿Cuántas veces estamos y no le pedimos ayuda porque no nos queremos humillar? Creemos en nuestra propia fuerza. Hermanos, por eso hoy les invito que hagamos lo mismo que hizo Josafat. Cuando él dijo en su oración, a ti volvemos nuestros ojos y volvamos nuestros ojos a Dios. Humillémonos delante de él, oremos y ayunemos y pidamos su ayuda. Busquemos su rostro, busquemos su presencia, como lo hizo el rey Josafat, y pongámonos solo en él nuestra confianza. Yo estoy seguro que si hacemos esto, queridos hermanos, en este día escucharemos las palabras de Dios le dijo a Josafat: no temas, no desmayes, no te amedrentes frente a esta situación, ¿sí?, tan grande. Tú eres fuerte y los fuertes arrebatan el reino de los cielos. El Señor les bendiga, hermanos. Alabemos al Señor.